Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy Nelia Costa, su amiga del canal de YouTube Salud a la Carta. Y una vez más, como siempre le digo, estoy aquí para compartir con usted una importantísima reflexión que en esta ocasión he titulado La oración por los enfermos. ¿Y por qué vamos a compartir esta reflexión? Porque como ya les he dicho en otras ocasiones, se calcula que como promedio el 90% de las oraciones que se piden cada semana en las iglesias son a favor de enfermos de dentro y de fuera de la iglesia. Y eso nos habla de un mar de enfermedad que ha caído sobre nuestra generación. Nosotros necesitamos orar por los enfermos. La Biblia nos enseña a orar en todo tiempo, pero con respecto a la oración hay una serie de matices que debemos tener bien claros si nosotros deseamos o si nosotros esperamos tener una contestación favorable por parte de nuestro Señor. Primera de Tesalonicenses 5:17, así nos dice, orad sin cesar, o sea, a toda hora, en todo momento y en todo lugar. Necesitamos de Dios, necesitamos orar. Pero ¿alguna vez usted se ha preguntado qué quiere decir orar? ¿Cuál es su definición? Saben, en el hermoso libro inspirado de la mensajera del Señor Elena G. de White, llamado El Camino a Cristo, en su página 93 se nos da una definición de lo que es orar. Ella nos dice como sigue: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Qué hermosa definición de lo que es orar y de lo que es la oración. Es abrirle nuestro corazón a Dios como si Él fuera nuestro amigo. De hecho, Él es nuestro mejor amigo. Pero con respecto a la oración, en los últimos tiempos ha habido determinadas malinterpretaciones, determinadas malas enseñanzas que están confundiendo al pueblo de Dios. Yo quiero hablar de dos de ellas en concreto antes de hablar concretamente de la oración por los enfermos. Primeramente, vamos a ver cómo es que hay que orar, a quién es que se le ora. Y en segundo lugar, vamos a ver lo que pasa y lo que dice la Biblia con respecto a, mediante el uso de la oración, estar decretando o estar declarando determinadas bendiciones. Vamos a empezar por el primer error que está habiendo con tanta frecuencia para ver qué se nos dice con respecto a esta enseñanza. Juan 14:13 nos dice así: y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, nos está hablando Jesús y Él nos dice que le debemos orar al Padre en su nombre. Todo lo que le pidáis al Padre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué significa orar en el nombre de Cristo? Orar en el nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. Las promesas del Señor se nos dan bajo cierta condición. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Él salva a los hombres no en el pecado, sino del pecado. Y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. Así se nos dice en el libro inspirado de Elena G. de White, El deseado de toda la gente, que aprovecho para decirle, es la biografía más hermosa que jamás se haya escrito sobre la vida y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo le invito a leerlo. Orar en el nombre del Señor Jesús es más que hacer simple mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Es orar con los sentimientos y el espíritu de Él, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Así se nos dice también en El Camino a Cristo, página 101. O sea, nosotros oramos al Padre en el nombre del Hijo, y orar en el nombre del Hijo no es algo que podamos tomarnos a la ligera. Trae consigo lo que se nos dice en estas dos estrofas que les acabo de compartir.
Jesús dijo en Juan 14:6, y por eso es que oramos en el nombre del Hijo al Padre y no al revés. Nosotros no le oramos a Jesús, le oramos al Padre en el nombre de Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va a Él, nadie llega a Él si no es a través de la acción de Jesús. Por lo tanto, a usted que me escucha, debemos saber que no es bíblico orarle a Jesús. Debemos orarle al Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro representante ante el Padre, que es Dios. Es a Dios a quien le debemos orar siempre en el nombre de Jesús. Nosotros vivimos en tiempos de confusión, en tiempos de oscuridad y en tiempos de tiniebla. Pero Dios, en su inmensa misericordia, nos dejó nuestro manual de instrucciones, a saber, la Biblia, la palabra de Dios, o las Sagradas Escrituras, como también se le conoce. Y en el Salmo 119, 105 de la palabra de Dios, se nos dice, con respecto a la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En todos los sentidos y en todos los ámbitos de mi vida, la Biblia es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y yo me acojo a esa Biblia, la hago mía y de ella puedo aprender, ya que estamos hablando de la oración, cómo fue que el mismo Señor Jesús le enseñó a sus discípulos, a sus primeros discípulos, que ellos debían orar. Mateo 6, 15 al 13 nos da la que se conoce como la oración modelo, esta hermosa enseñanza que Jesús nos dejó. Y con respecto a la oración, ahí se encierran una serie de pautas que es importantísimo que nosotros la tengamos clara antes de introducirnos de lleno en la oración por los enfermos. Jesús dijo lo siguiente, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre. Nótense lo que dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y nos dejó en ese punto lo que se llama la oración modelo, que fíjense cómo empieza. Padre nuestro que estás en los cielos. Insisto, nosotros le oramos al Padre que está en los cielos y terminamos diciendo en nuestra oración, en el nombre de Jesús, amén, porque eso es lo bíblico, eso es lo correcto. Así dice la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hermano que me escucha, amigo que me escucha, siempre que usted vaya a orar, recuerde lo que el mismo Jesús nos instruyó. Le oramos al Padre en el nombre del Hijo y nos serán concedidas las bendiciones de acuerdo a la voluntad de nuestro Creador. He dicho que con respecto a la oración quería hablar de dos temas antes de entrar en la oración a los enfermos que han sido terriblemente tergiversados. Primero, porque se está enseñando a orar. Hay veces que he escuchado, por ejemplo, maestras que orando con los niños le dicen a los niños lo siguiente: vamos a orar, cierren sus ojitos y junten sus manitos. Querido Jesús, no señor, eso no es bíblico. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a orar a nuestro Padre en el nombre de Jesús. Es así lo que está escrito. Y por otra parte le comenté que le quería hablar con respecto a algo que es sencillamente abominable ante los ojos de Dios, que es el atreverse a decretar o a declarar cuando nosotros estamos orando. La pregunta ¿es bíblico decretar? ¿Es bíblico declarar?
Y entonces, ¿dónde queda la voluntad de Dios? No clamó Jesús a su Padre diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. ¿No es Jesús nuestro modelo? ¿Es que no debemos hacer como Él hizo? ¿Estamos nosotros por encima de Dios? Cuidadín, cuidadín, hermanos míos. No dejemos que el enemigo de todo lo bueno confunda nuestro entendimiento. Más bien, hagamos como se dice en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mis hermanos queridos, no es bíblico declarar ni decretar. Eso no es bíblico y ese tipo de oración no tiene la bendición ni la aceptación de nuestro Señor. ¿Cuántas veces no nos han pedido oración por los enfermos? Y se ha dicho en medio de oración la persona que ha estado orando, ya sea por desconocimiento o ya sea por otras razones, pero se ha atrevido a decir, yo declaro que el cáncer se va de tal persona. ¿Perdón? ¿Cómo que usted declara? Si usted no nos ha creado, si usted no nos ha redimido, quien único puede declarar o decretar es el Señor, no nosotros. Eso es una aberración. No existe ese tipo de oración, ese tipo de oración no llega como un incienso, como un incienso ante el tono de la gracia. No, Señor, eso no es correcto. Fíjense lo que se nos dice con respecto a la oración. Y no está en cualquier libro, está en el libro inspirado Consejos para la Iglesia, página 555. Tal parece que con antelación el Señor sabía que íbamos a llegar a un punto de haber perdido tanto el norte que nos íbamos a atrever a declarar y a decretar cosas como si nosotros mismos fuésemos el Señor. Fíjense lo que se nos dice. Lo que conviene es encomendar nuestros deseos al sapientísimo Padre Celestial y después depositar en Él toda nuestra confianza. Sabemos que Dios nos oye si le pedimos conforme a su voluntad, pero el importunarle sin espíritu de sumisión no está bien. Nuestras oraciones no han de revestir forma de mandato, sino de intercesión. Hermanos, después de haber dicho esto, no hay que añadir nada más. No es bíblico orarle a Jesús, sino al Padre en el nombre de Jesús. Y no es bíblico declarar ni decretar, sino orar con nuestro corazón humillado, sabiendo que el Señor es quien sabe de verdad lo que nos conviene y esperando que sus misericordias se manifiesten en nuestra vida de manera paciente. Habiendo dicho esto, habiendo dado esta introducción con respecto a las oraciones, volvemos a comentar lo siguiente. Recordemos que se calcula que como promedio aproximadamente el 90% de las oraciones que se piden en nuestras iglesias son por enfermos que hay dentro y fuera de las iglesias. Y eso nos habla de una tremenda crisis de sanidad que existe a nivel mundial. En nuestra reflexión anterior, que se llamó el método curativo de Dios, comentamos que el método curativo de Dios cuando estamos enfermos consta de 3 pasos principalmente. Primero es arrepentimiento, confesión y abandono del pecado. En segundo lugar, el ungimiento y por último lugar, el uso de remedios sencillos. Cuando hablamos del ungimiento, comentamos que en Santiago 5, 13 al 15, se nos dice que la oración de fe levantará al enfermo. La oración por los enfermos le levantará. Pero nosotros tenemos que saber que la oración a los enfermos y por los enfermos está condicionada a determinados requerimientos, porque siempre, siempre, siempre la bendición de Dios va aparejada a la obediencia a la palabra de Dios. Talmente parece, y muchas veces he pensado, que mientras más oramos, más enfermos aparecen. ¿Cómo es posible que si aparentemente estamos viviendo vidas en armonía con lo que dice el Creador, sean tantas las oraciones que hay que hacer cada semana por enfermos diferentes? Aquí hay algo que no cuadra. Hay algún eslabón de esta cadena que se rompió y tenemos que saber cuál es, porque la verdad es que estamos enfermos y si no estamos enfermos conocemos a alguien que está enfermo y todos necesitamos y queremos mejorar nuestra situación. Pues en el libro Consejos sobre la Salud, página 58, un libro también inspirado de la mensajera del Señor Elena G. de White, nosotros podemos entender o empezar a entender
¿Por qué es que hay tantos enfermos dentro de nosotros? Pese a que se ora tanto. Y lo que se dice con respecto a la oración por los enfermos. Dice así este párrafo. Muchos han pretendido que Dios lo libraría de las enfermedades solo porque así se lo han pedido, pero Dios no ha contestado sus oraciones porque su fe no se ha perfeccionado mediante sus obras. Dios no realizará ningún milagro para evitar que las enfermedades recaigan sobre las personas que no se cuidan y que continuamente se mantienen violando las leyes de la salud sin hacer mayor esfuerzo para prevenir tales enfermedades. Recuerden que nosotros somos doblemente de Dios, somos suyos por creación y somos suyos por redención. Él fue, por lo tanto, quien hizo una serie de leyes, hizo leyes morales, pero también leyes naturales por las cuales se rige nuestro organismo, y que cuando nosotros rompemos con esas leyes, cuando nos divorciamos y nos alejamos de ellas, pues cae sobre nosotros la enfermedad. Es la ley de la causa y efecto. Continúa diciendo el párrafo, cuando hacemos todo lo que está de nuestra parte para conservar la salud, entonces podemos esperar que los benditos resultados se produzcan y pedirle a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos relacionados con la preservación de nuestra salud. Entonces contestará nuestras oraciones, y nótese lo que dice, si al hacerlo su nombre puede ser glorificado, pero que todos comprendan que tienen un trabajo que hacer. Dios no obrará en forma milagrosa para preservar la salud de quienes, por causa de su descuido irresponsable de las leyes de la salud, siguen un curso seguro hacia la enfermedad. Miren, mis queridos hermanos, es una cita clarísima. Y personalmente a mí me da dolor en el corazón, y por eso se ha preparado esta reflexión que nos ayuda a todos a abrir los ojos ante esta situación, porque me duele el corazón de ver la de enfermos que hay entre mis hermanos. Y ya no solo personas adultas, mayores, no. Hay muchos jóvenes y muchos niños que a sus más tempranas edades están sufriendo o padeciendo de determinadas dolencias que son el fruto directo de la violación de las leyes de la salud. Esto es triste verlo, porque no nos gusta ver a las personas que amamos enfermas, pero es importante que Dios nos llame a este tipo de reflexión para que abramos los ojos sobre estas verdades, para que de verdad nosotros estemos en disposición de retomar las sendas antiguas, de obedecer a nuestro Salvador. Se piden muchas oraciones por los enfermos, pero abiertamente nos burlamos del mensaje de salud que nos ha dado el Creador. No solo no se predica, sino que no se practica. Y hasta a veces personas que están en puestos de responsabilidad son piedras de tropiezo para que este mensaje abierto llegue a nuestra gente. Y resulta que estamos orando por los enfermos, mientras al mismo tiempo no les enseñamos y les damos el peor de los ejemplos con respecto a la conservación de la salud por medio del ejercicio y la práctica de las leyes naturales. Mis hermanos queridos, mis amigos que me escuchan, la ley de causa y efecto es una realidad. La Biblia habla de ella. Todo lo que el hombre siembra, eso también recogerá. Necesitamos rectificar de esta mala actitud. Necesitamos empezar a vivir conforme a lo que Dios quiere y tener entonces la confianza que cuando oramos por nuestros enfermos, el Señor se va a manifestar de la mejor manera posible. Seguimos leyendo el libro de la temperancia, página 75, un libro inspirado también de Elena G. de White. Miles de personas que están enfermas podrían recuperar la salud si, en lugar de hacer depender su vida de la farmacia, eliminaran todas las drogas, o sea, medicamentos, y vivieran en forma sencilla, sin usar té, café, alcohol o especias que irritan el estómago y lo dejan débil, incapaz de digerir aún el alimento más simple sin un estímulo. Usar drogas o medicamentos mientras se siguen practicando malos hábitos es una inconsecuencia y deshonra grandemente al Dios, al deshonrar el cuerpo que él ha hecho. Los que quieran complacer su apetito y luego sufren por causa de su intemperancia y toman drogas para aliviarse, pueden estar seguros que Dios no intervendrá para salvar la salud y la vida que tan temerariamente se expone al peligro. La causa ha producido el efecto.
Muchos, como último recurso, siguen las indicaciones de la palabra de Dios, lo que se nos dice en Santiago 5, 13 al 15, y solicitan las oraciones de los ancianos de la iglesia en favor de la restauración de su salud. Dios no ve conveniente contestar oraciones ofrecidas en favor de los tales, porque sabe que si se les volviera la salud, nuevamente la sacrificarían en aras del apetito malsano. Y cuando hablamos de apetito, no estamos hablando solo apetito por la comida, es intemperancia en el trabajo, es apetito por cosas que entran por nuestros sentidos, por cualquiera de nuestros sentidos y que van en contra de nuestra propia vida y de nuestra salud. También en el libro inspirado Consejo para la Iglesia de Elena G. de White, en la página 552, se lee como sigue. Muchas personas se acarrean la enfermedad por sus excesos, no han vivido conforme a la ley natural o a los principios de estricta pureza. Otros han despreciado las leyes de la salud en su modo de comer y beber, de vestir o de trabajar. Muchas veces uno u otro vicio ha causado debilidad de la mente o del cuerpo. Si las tales personas consiguieran la bendición de la salud, muchas de ellas reanudarían su vida de descuido y transgresión de las leyes naturales y espirituales de Dios, arguyendo que si Dios las sana en respuesta a la oración, pueden con toda libertad seguir sus prácticas malsanas y entregarse sin freno a sus apetitos. Si Dios hiciera un milagro devolviendo la salud a estas personas, daría alas al pecado, y Dios jamás le va a dar alas al pecado, porque el pecado le costó un sacrificio muy alto al cielo, le costó a su propio hijo, tuvo que dar su propia vida para darnos un mensaje de esperanza, para darnos una vía de escape de nuestra condición. Recordemos que Dios salva a los hombres del pecado, no en el pecado. Por lo tanto, si nosotros deseamos ver menos enfermos en nuestras congregaciones, si nosotros deseamos que nuestros familiares y nuestros amigos sanen, lo primero que tenemos que hacer es practicar nosotros mismos las leyes de la salud y por nuestro testimonio enseñarles a ellos cómo practicarlas y entonces bendecirlos con nuestra intercesión de oración intercesora, pero es una oración que va a ser consecuente con lo que nosotros mismos estamos profesando. Esto es lo que debemos hacer y debemos hacerlo urgentemente porque cada vez hay más enfermos entre nosotros. ¿Saben una cosa, mis hermanos, mis amigos que me escuchan? Hay veces se pide oración por alguien y esa persona, por ejemplo, sale del hospital y a la semana siguiente en la iglesia el sábado se nos dice, gloria a Dios, tal persona se recuperó por las oraciones y ya salió del hospital. Pero resulta que esa persona ha quedado esclava de la industria farmacológica porque cuando salió del hospital le han dado a tomar 50 fármacos que tiene que tomar 3 veces al día. ¿Eso es sanidad? Por supuesto que no. ¿Eso es lo que Dios quiere? Por supuesto que no. Dios no quiere liberar y un enfermo es un cautivo o un esclavo de su propia enfermedad. ¿Y saben qué cosa es lo peor? Que Dios es tan misericordioso que por esas razones que solo Él sabe, a pesar de nuestra reverdía, aún así hay veces que de verdad Él sana a las personas. Por ejemplo, conozco un hermano en concreto que Dios en su momento lo salvó de un cáncer de colon. Esta persona durante un tiempo ha vivido pues en consecuencia con las leyes de la salud porque él fue consciente de que el violarla y comer de manera desordenada y alimentos insanos pues le llevó a padecer el cáncer de colon. Pues resulta que después de unos años de que Dios lo ha sanado, hará vuelto a su vida anterior. Lamentablemente, cuando nos atrevemos a hacer eso, primeramente, abiertamente le estamos diciendo al Señor, me estoy burlando de ti, me da igual lo que tú digas, yo lo que vale en mi vida no es lo que tú digas, sino lo que yo quiero. Por lo tanto, yo voy a hacer lo que yo entienda, yo voy a volver a mi vida anterior. El milagro que hiciste conmigo lo he hecho por tierra, sencillamente no me interesa. Eso es lo que le está diciendo una persona que ha sido sanada y se atreve después de pasar un tiempo, se confía a volver a su vida anterior. Y permítame decirle que concretamente en el caso, por ejemplo, de una persona que padezca cáncer, que es curada del cáncer y que después de un tiempo
de haber vivido en obediencia a las leyes de la salud decide llegar atrás, cuando ese cáncer regrese, porque más tarde o más temprano va a regresar, porque de Dios no se burla nadie, viene con una fuerza devastadora, ya no hay quien lo pare. Fíjense lo que nos dice en este libro inspirado Testimonios para la Iglesia, tomo 9. Testimonios para la Iglesia son 9 tomos. Este es el último de los tomos, pero yo le invito en estos tiempos de tiniebla que usted adquiere esos libros y si los tiene en la casa guardados, que lo desempolve y lea lo que dicen, porque junto con la Biblia son luz para nuestros tiempos de oscuridad. Los presuntos que dicen, el Señor me ha sanado, no tengo necesidad de restringir mi alimentación, puedo comer y beber según me plazca, necesitarán muy pronto en su cuerpo y en su alma el poder sanador de Dios. El hecho de que el Señor os haya curado misericordiosamente no es una razón para pensar que podéis seguir las prácticas del mundo. Acuérdense, morimos porque tenemos el estilo de vida, enfermamos porque tenemos el estilo de vida, lo adquirimos de los antiguos egipcios, eso lo vimos en el tema, las enfermedades de los egipcios, Éxodo 15:26. Nos enfermamos porque vivimos según las prácticas del mundo. Después de estar enfermos, resulta que acudimos a la misma tipo de medicina que nos ofrece el mundo, que no cura porque sus fundamentos están muy alejados de lo que Dios quiere. O sea, nos prometen curación, pero por más buenas intenciones que tengan, en realidad no nos pueden curar. ¿Y cuál es la conclusión de esta historia? Pues que terminamos muriendo de la misma manera en la que mueren las personas del mundo que no conocen esta brillante luz que el Señor nos ha dado sobre este mensaje. El hecho de que el Señor os haya curado misericordiosamente no es una razón para pensar que podéis seguir las prácticas del mundo, obedecer la orden que Cristo daba después de sus curaciones. Vete y no peques más, para que no te venga algo peor. El apetito, y es el apetito en su más amplio sentido, vuelvo a decir, no solo es la comida, no debe ser nuestro Dios, de ninguna manera, porque si el apetito es nuestro Dios, si somos intemperantes en la forma de comer, en la forma de vestir, en la forma de trabajar, en la forma de descansar, en la forma de hacer ejercicio, pues más tarde o más temprano nos vamos a enfermar. Consejos sobre la salud. Página 244. Vi, y así dice, no yo, sino la mensajera del Señor. El Señor la llevó en visión y ella vio lo que nos va a referir. Vi que la razón por la cual Dios no contestaba más plenamente las oraciones que sus siervos elevan por los enfermos que hay entre nosotros era que no podía ser glorificado haciéndolo mientras violaran las leyes de la salud. Y nótese lo que dice, es subrayado y puesto en negro la frase más plenamente. Dios contesta cuando nosotros oramos, porque Dios es misericordioso. Él sabe que nosotros somos duros de servir, sabe que somos caprichosos, que nos cuesta cambiar a tomar el mejor rumbo pese a que conozcamos sus verdades. Y nosotros le oramos en el medio de nuestra aflicción y Él nos ve tan frágiles y tan débiles que tiene misericordia de nosotros. ¿Y qué es lo que hace? Nos contesta, pero no nos contesta todo lo plenamente que Él quisiera contestar. ¿Por qué no nos puede contestar plenamente? ¿Por qué no puede bendecir una situación de desobediencia y de rebeldía? No puede, porque le daría alas abiertas o riendas sueltas al pecado, y eso no lo puede hacer. Por eso contesta, por eso el hermano que está en el hospital sale del hospital, pero no se cura, sale del hospital para vivir una vida de pena, siempre subordinado a la industria farmacológica, con aparatos instalados en su cuerpo y con una vida que le merma muchísimo su calidad de vida. ¿Eso es sanidad? ¿Eso es lo que el Señor nos quiere dar? Por supuesto que no. Él quiere contestar plenamente, quiere derramar sobre nosotros sus bendiciones hasta que sobreabunden, pero para eso nosotros tenemos que vivir vidas que lo glorifiquen mientras cumpliendo, las leyes de la salud. De lo contrario, esa bendición plena que Él quiere darnos jamás nos va a llegar. La ley de causa y efecto se la he comentado a lo largo de todas las presentaciones. Es una ley universal. Funciona, mi querido hermano, mi querido amigo o amiga que me está escuchando. Esa ley funciona en todo el universo. Funciona en usted y también en mí. Si yo mañana decido empezar a vivir, pese a que tengo esta luz,
conforme a las costumbres del mundo y a desatender los requerimientos del Señor, pues yo también me voy a enfermar, porque la ley de causa y efecto es real y esa ley está escrita o explicada en Gálatas 6:7 y dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso, mis queridos amigos, es una gran realidad. Entonces, ya sabemos cómo o lo que no hay que hacer o cómo Dios se manifiesta con respecto a este tipo de oraciones en personas que en realidad están viviendo en abierta violación de las leyes de la salud. La pregunta es, ¿cómo debemos orar por los enfermos? Porque de que tenemos que orar hay que orar, eso está claro. Pero ¿cuál es la manera correcta de orar? Pues nos dice en este hermosísimo libro, que también le invito a comprar y a leer, el libro inspirado La Oración. Es un libro que nos enseña a orar, es un libro que cuando yo personalmente me lo compré, le confieso que me lo leí de punta o de tapa a tapa en un día. Me cautivó la información que decía ahí y después de haberlo leído me di cuenta que yo oraba y en realidad yo no sabía orar. Por lo tanto, aquí se me dieron pautas que han sido de bendición en mi vida y por eso quiero o desearía que usted también se lo leyera. De este hermosísimo libro de Elena G. de White, yo saqué esta estrofa que dice como sigue: a quienes solicitan que se oren para que se les devuelva la salud, hay que hacerles ver que la violación de la ley de Dios, natural o espiritual, es pecado y que para recibir la bendición de Dios deben confesar y aborrecer sus pecados. La Escritura nos dice: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Al que solicita que se ore por él, dígasele más o menos lo siguiente: no podemos leer en el corazón, ni conocer los secretos de tu vida. Dios solo y tú los conocéis. Si te arrepientes de tus pecados, deber es tuyo confesarlos. Y recordemos que cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos con corazón sincero, el Señor siempre, siempre, siempre nos recibe. Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo se pierda, sino para que sea salvo a través de él. Él solo está esperando nuestra actitud de total humillación, en el mejor sentido de la palabra, de total sometimiento y de total entrega a los requerimientos que Él ha puesto claramente en su palabra. Yo termino con esta otra cita de Consejos para la Iglesia, otro libro inspirado, página 533, con respecto a la instrucción de la oración por los enfermos enfocada de manera correcta. Y esta cita dice como sigue: para recibir las bendiciones de Dios en respuesta a la oración, se debe dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Las condiciones en que se viven deben ser saludables y los hábitos de vida correctos. Se debe vivir en armonía con la ley natural y espiritual de Dios, porque recordemos que las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia a Dios. Hasta aquí ha llegado nuestra reflexión titulada La oración por los enfermos. Yo espero y deseo que usted haya aprendido tanto de ella como he aprendido yo. Espero y deseo que el Señor derrame sobre usted las más ricas y abundantes bendiciones del cielo. Que si usted está enfermo, que se acoja al método curativo de Dios para que pueda ser sano. Si no sano completamente, por lo menos que pueda mejorar su calidad de vida. Y si lamentablemente está entre ese 1% que no recibe sanación, pues que por lo menos, si tenemos que bajar al descanso, lo hagamos sabiendo que hemos sido sellados para vida eterna. Me despido de ustedes con todo mi cariño y deseándoles las más ricas bendiciones del cielo. Hasta la próxima, si Dios lo permite.